Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jonathan Santiago Puente Ronquillo. Pertenezco a la Escuela Politécnica Nacional al semestre 2020B y hoy voy a presentar unos ejercicios de matemáticas discretas. Vamos a empezar por la sección 3.1 de predicados y enunciados cuantificados número 1. Tendremos el ejercicio 30 que nos dice que reescribamos cada enunciado sin utilizar cuantificadores o variables, indicar cuáles son verdaderos y cuáles son falsos y justificar la respuesta lo mejor que podamos. Además tenemos que tener en cuenta que x pertenece al conjunto z de enteros y a las funciones que impar de x, que significa que x es impar, primo de x, que significa que x es primo, y cuadrado de x, que significa que x es un cuadrado perfecto. Recordando que un cuadrado perfecto es igual al cuadrado de un número entero. Entonces, para el primer literal, tenemos que existe un x tal que x es primo y x no es impar. Por lo que, utilizando lo que nos dice el ejercicio, es decir, evitando usar cuantificadores o variables, tenemos que existe un elemento tal que es primo y no es impar. O en otras palabras, existe un elemento tal que es primo y es par. Eso es obviamente verdadero, ya que el primero de los números primos es la perfecta argumentación para demostrar que existe al menos uno. Y de hecho solo existe uno. ¿Qué sería el número 2? Quizá lo que podríamos decir, o podríamos verle un pero, es que tendría que ser un existe estricto, es decir, que tendría que ser una e dada la vuelta, en este caso el símbolo de existe, con un signo de exclamación después. Sin embargo, si lo queremos ver en usos prácticos, existe al menos alguno, existe, y ese es el número 2, que es el primero de los números primos. Ahora, para el literal b, tenemos que para todo x existe si x es primo, entonces x no es un cuadrado perfecto. Otra vez pasando esto a lo que nos dice el enunciado, el ejercicio, tenemos que para cualquier elemento, si este es primo, entonces no es un cuadrado perfecto, lo cual sería verdadero, ya que por definición los números primos solo pueden dividirse para sí mismo o para uno, por lo que no existe ninguna posibilidad de que dos números enteros multiplicados entre sí o un número entero multiplicado para sí mismo nos dé el número primo, ya que sería totalmente la contraria con la definición del número primo, ya que ni 1 por 1 va a dar este número primo, ya que el 1 no es un número primo, ni tampoco empezando desde el 2, por ejemplo, por poner un ejemplo, que no representa todo, sin embargo, para de una forma particular observarlo, si tenemos el número 2, al multiplicarlo por ya vimos que el 1 no es, pero multiplicarlo por sí mismo nos daría 4, que ya se pasa y por lo tanto no sería un cuadrado perfecto. Por lo tanto, esta afirmación o este literal es verdadero. Ahora, el literal número C nos dice que existe un x tal que este x es impar y el x es un cuadrado perfecto. Entonces, esto reescribiéndolo tendríamos que existe un elemento tal que es impar y un cuadrado perfecto. Y bueno, dado que esto solo es de existencia, podemos tomar solo algún elemento para comprobar que es verdad. Y en este caso vamos a tomar, por ejemplo, el número 25. El número 25 es un número que es al mismo tiempo impar que cuadrado perfecto, ya que es un número obviamente impar y además, si multiplicamos el entero 5 por sí mismo, o lo elevamos al cuadrado en otras palabras, tendremos el número 25. Por lo tanto, el 25 es un cuadrado perfecto. Así que el literal es verdadero. Vamos a pasar a la sección 3.2, que es predicados y enunciados cuantificados, parte 2, al ejercicio número 25, que nos dice que cada uno de los siguientes enunciados es verdadero. Y en cada caso tenemos que escribir el converso del enunciado y dar un contraejemplo que demuestre que el converso es falso. Recordando que el converso, como vamos a ver a continuación, es una cosa totalmente errónea. Por ejemplo, si tenemos un enunciado de la forma para todo x que pertenece al dominio, si p de x entonces q de x, su converso sería que para todo x que pertenece al dominio, si q de x entonces p de x, básicamente dándole la vuelta, cosa que es completamente errónea. Entonces, para literal A nos dice, si n es cualquier número primo mayor que 2, entonces n más 1 es par. Viéndolo como lo vimos en el anterior,
cuando recordamos que era un converso, podemos decir que P de X significa que O es igual, se le asigna que N es cualquier primo mayor que 2, y a Q de X se le asigna que N más 1 es par. Básicamente la primera y la segunda parte para P y Q respectivamente. Entonces su converso sería, si N más 1 es cualquier número par, es decir, la parte final, entonces N es cualquier primo mayor que 2, cosa que es completamente falsa. Ya que, por ejemplo, el número 25, de nuevo, si el número 25 si le sumamos 1, tendremos el número 26, que en efecto es un número par. Sin embargo, esto no quiere decir por ningún momento que 25 sea primo. Tenemos el conocimiento de que 25 no es un número primo, a pesar de que sea un número mayor que 2. Por lo tanto, tendremos que esto es una falsedad. Ahora, para la parte B, si m es un número impar, entonces 2m es par. Entonces para la primera parte tenemos que m es un entero impar y q de x sería que 2m es par. Dándole la vuelta con el converso, tendríamos que si 2m es par, entonces m es un entero impar, cosa que igual es falsa, ya que por ejemplo si m es igual a 2, 2m es igual a 4. Sin embargo, el 2 no es un número impar, sino más bien es un número par, por lo que este contraejemplo nos diría que el converso es falso y por ende el enunciado es verdadero. Ahora, tenemos que si dos circunferencias se cortan en exactamente 2 puntos, entonces no tienen un centro en común. Aquí tenemos igual, podemos separarlo, es decir, que dos circunferencias se cortan en exactamente 2 puntos es la primera parte y no tienen un centro en común es la segunda parte. Por lo que su converso sería que si no tienen un centro en común, entonces dos circunferencias se cortan en exactamente 2 puntos. El contraejemplo podríamos aquí poner una imagen en la que podemos observar claramente que estas circunferencias no tienen un centro en común por ningún lado, pero se cortan en un solo punto. Es decir, no necesariamente son exactamente 2 puntos, como nos dice su converso, por lo tanto sería falso. Ahora, continuamos con el siguiente apartado, el apartado 3.3, que es de enunciados con cuantificadores múltiples. Aquí vamos a resolver el ejercicio número 56, que nos dice que sean P de X y Q de X predicados, y suponiendo que D es el dominio de X, tenemos que determinar si para el par que nos van a dar a continuación, el par tiene el mismo valor de verdad para cada selección de P de X, Q de X y D, que es el dominio, o hay una elección de P de X o Q de X y D, dominio, para la que tienen valores de verdad opuestos. Entonces el enunciado, o lo que tenemos que analizar, es el siguiente. Por un lado, este es el par. Por un lado tenemos que existe un X que pertenece al dominio y al mismo tiempo se cumple P de X y Q de X. Y esto tenemos que compararlo o analizarlo junto con que existe un X que pertenece al dominio y cumple P de X, y muy afuera de eso, y existe otro X o el mismo X que pertenece al dominio y cumple Q de X. Entonces, como hemos venido suponiendo, podemos decir que para que se cumplan ambas condiciones, ese mismo elemento que vemos en la primera parte tiene que ser, o sea, al cumplir esa condición nos da como resultado que el P de X y el Q de X tienen el mismo valor de verdad, ya que es el mismo elemento. Porque al tener este elemento se está cumpliendo ambas a la vez, tanto P de X como Q de X, por lo que deberá existir dentro del dominio el elemento que cumpla la condición de verdad para cada uno. Además, podemos decir que existe algún elemento en D o en dominio que cumple P de X, y también que hay al menos un elemento en D que cumple Q de X, ya que eso como conclusión de la primera parte, ya que como existe uno que cumple para los dos, también debe haber alguno que cumpla, o el mismo que cumpla para P de X y Q de X. Sin embargo, esto no significa que necesariamente, como vamos a ver a continuación, para dichos enunciados y al separarlos, tenga que ser necesariamente el mismo elemento que cumpla para P de X que el mismo que cumple para Q de X. Es decir, como no tenemos que cumplir los dos, tanto P de X como Q de X al mismo tiempo, y en vez de eso tenemos que cumplir P de X y después podemos cumplir Q de X, podemos decir que los elementos del dominio
que pueden cumplir P de X no necesariamente son iguales a los elementos del dominio que pueden cumplir Q de X. Por lo tanto, tenemos como conclusión que puede existir en efecto una elección para la cual P de X, Q de X y el dominio tienen valores de verdad opuestos, ya que, como se mencionó antes y para que quede bien claro, el elemento que pertenece al dominio y que cumple P no necesariamente tiene que ser igual al elemento que pertenece al dominio y que cumple Q, a menos que P y Q tengan que cumplirse al mismo tiempo, ya que estamos hablando de elementos que pueden ser muy particulares y no necesariamente todos los elementos como podemos tener en otros casos. Por último, tenemos la sección 3.4 de argumentos con enunciados cuantificados. Vamos a resolver el ejercicio número 29, que nos dice que reordenemos las premisas de cada uno de los argumentos, o bueno, del argumento en este caso, para demostrar que la conclusión que se desprende como un contexto de secuencia válida de las premisas, es decir, ordenarlos para que tenga un sentido, una secuencia, y poder visualizarlo mejor a la conclusión. Nos dice que puede ser útil volver a escribir los enunciados de la forma así entonces, y también puede ser útil reemplazar algunas declaraciones de sus contrapositivos. Entonces aquí vamos a recordar qué es un contrapositivo. Si tenemos un enunciado condicional de la forma si P, entonces Q, el contrapositivo sería si no Q, entonces no P. Básicamente le damos la vuelta y lo negamos, cosa que es totalmente correcta y además es lógicamente equivalente. Por lo que aquí tenemos nuestro enunciado. Dice, todos los objetos que están a la derecha de todos los triángulos están arriba de todos los círculos. Si un objeto no está arriba, esa sería la primera. Ahora la segunda. Si un objeto no está arriba de todos los objetos en negro, entonces no es un cuadrado. Y la tercera, todos los objetos que están arriba de todos los objetos en negro están a la derecha de todos los triángulos. La conclusión de todas estas premisas es que todos los cuadrados están arriba de todos los círculos. Entonces vamos a ver si es cierto. Si transformamos a la forma condicional estas premisas, aunque ya podemos observar que la 2 ya está, podemos decir que si todos los objetos están a la derecha de todos los triángulos, entonces están arriba de los círculos. Esto nos ayuda porque podemos leerlo de una forma más sencilla y más entendible, y además un poco más visual. La segunda, como dijimos, ya está listo desde el inicio, y la tercera, o mejor dicho, ya está en su forma condicional, y la tercera, si todos los objetos están arriba de todos los objetos en negro, entonces están a la derecha de todos los triángulos. Básicamente lo mismo que nos dice la número 3 anterior, sin embargo con un poco más de orden a la hora de decirnos lo que está haciendo o lo que está sucediendo. Ahora, como nos dice que podemos solo transformar algunos a su contrapositivo, vamos a solo transformar en este caso al 2, ya que los otros nos queda está bastante claro en la forma en la que están. Sin embargo, si ponemos al 2 como si es un cuadrado, entonces están arriba de todos los objetos en negro, nos puede ayudar un poco para ver al final cómo se está dando el ejercicio. Entonces ahora ordenándolos para que tengan una secuencia lógica, si todos los objetos están a la derecha de todos los triángulos, entonces están arriba de los círculos. Entonces vamos a ver esto visualmente. Si todos los objetos, en este caso el objeto sería esta especie de rectángulo, están a la derecha de todos los triángulos, vamos a verlo solo con un caso. Por eso tenemos un rectángulo al lado de un triángulo, a la derecha del triángulo. Entonces está arriba de los círculos. Está un círculo abajo del objeto que sería el rectángulo. La siguiente sería, si todos los objetos están arriba de todos los objetos en negro, entonces están a la derecha de todos los triángulos. Entonces aquí podemos concluir dos cosas. Primero, que los objetos, los círculos son negros, y que, continuando con lo que estamos viendo antes, el objeto se mantiene a la derecha de los triángulos. Ahora, si es un cuadrado, entonces está arriba de todos los objetos en negro. Por lo que podemos decir que, como vemos que el objeto, antes teníamos un rectángulo, está arriba de un objeto en negro, que el objeto en negro ahora es un círculo, podemos decir claramente que el objeto, que era un elemento cualquiera, ahora sabemos que es un cuadrado, porque está encima de un objeto negro. Y finalmente la conclusión nos decía que todos los cuadrados están arriba de todos los círculos, lo que es verdadero, ya que como podemos observar, el cuadrado está en efecto encima del círculo, lo que se cumple para todos los casos en este experimento, que está llevado a un caso particular. Eso sería todo por el video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.